Episodio 1. El susurro bajo la piel. Las velas no iluminaban, solo temblaban, y entre sombras suaves, una mujer rezaba desnuda, no como penitente, sino como quien seduce al cielo con cada aliento. Su nombre era Amara, y nadie sabía de dónde venía. Solo apareció, con el cuerpo cubierto de lluvia, con una túnica pegada a la piel, y una mirada que ni el pecado podía sostener. Los hombres dejaron de dormir. Las mujeres comenzaron a soñar con un nombre que jamás habían oído. Y los crucifijos lloraron. Dios no habló esa noche, pero algo en el altar respiró, como si el mismo Creador hubiera bajado la mirada por primera vez, y no se hubiera arrepentido. Amara no llevaba rosario, ni cruz, solo una oración tatuada en la carne. Si tu espíritu habita en mí, ¿por qué mi deseo sería pecado? El joven padre Elías la vio. Quiso cerrar los ojos, pero el cuerpo ya había memorizado cada curva. No por lujuria, sino porque había algo sagrado en su desnudez, algo que lo hacía temblar y creer. Ella oraba sin palabras, pero cada movimiento era un versículo no escrito, un evangelio que no necesitaba papel, solo piel, solo fuego. Y entonces, sin tocar nada, la cruz giró sobre sí misma. Una gota de sangre cayó del rostro del Cristo. No fue milagro, fue advertencia. Porque esa noche, el juicio no comenzó con rayos ni trompetas, sino con una mujer de rodillas, rezando como si Dios estuviera desnudo también. Episodio 2. El pecado que Dios observó. El pueblo se despertó distinto. El aire pesaba, las campanas no sonaban, y los ojos de todos evitaban mirar el campanario, como si algo invisible los observara desde arriba. Amara caminaba descalza entre las piedras calientes. Los hombres la miraban con culpa. Las mujeres, con rabia, y los niños, con una inocencia que pronto iban a perder. El padre Elías no volvió a dormir desde aquella noche. Se encerró en su cuarto, se azotó la espalda con la correa de su padre difunto. Y aún así, la imagen de Amara, rezando desnuda, seguía encendida detrás de sus párpados. Él pensaba, ¿y si ella no es tentación, sino revelación? Pero no se atrevía a decirlo, porque ningún evangelio hablaba de una mujer que provocara a Dios con su silencio. Esa tarde, Amara entró a la iglesia. Nadie más se atrevía a hacerlo, ni siquiera los monaguillos. Se acercó al altar, besó la piedra, y al tocar el cáliz, este se agrietó, no de odio, de deseo. Entonces ella susurró, como si hablara directamente al cielo: ¿acaso no me hiciste tú, Señor? ¿Acaso mi cuerpo no es tu obra? Entonces, ¿por qué me niegas? En ese instante, el aire se volvió espeso, las velas se apagaron sin viento, y el crucifijo cayó al suelo. Pero Amara no se inmutó, solo cerró los ojos, y comenzó a cantar, una melodía antigua, en una lengua que nadie recordaba, pero que hacía temblar los vitrales, y gemir la madera. Desde la ventana del campanario, alguien la espiaba. Era el padre Elías, y mientras la observaba, sintió que algo dentro de él se quebraba. No era su fe, era su obediencia. Esa noche, escribió por primera vez en su diario: hoy vi a Dios, pero tenía la forma de una mujer, y me habló sin voz, me tocó sin manos, me destruyó sin intención. Amara salió de la iglesia sin mirar atrás, la túnica apenas cubriendo lo justo, y el cielo no la juzgó, al contrario, se tiñó de rojo, como si fuera el primer atardecer, desde el origen del mundo. Episodio 3. El evangelio de su cuerpo. La lluvia cayó sin permiso. No era tormenta, era bautismo. Amara caminaba entre los charcos, y donde sus pies tocaban el agua, las hojas muertas volvían a respirar. El pueblo la miraba desde las ventanas, como se mira a una profeta, o a una bruja, pero nadie podía negar lo que vieron la noche anterior. El crucifijo cayendo, las velas apagándose solas, y esa voz, esa melodía antigua, que aún resonaba en las paredes de la iglesia. El padre Elías ya no rezaba con palabras, rezaba con imágenes, con sudor, con culpa. No podía confesar lo que sentía, pero tampoco podía apagarlo. Amara se le había metido debajo de la sotana, dentro de la sangre, y cada latido era un versículo que él no recordaba haber leído. Esa tarde, ella volvió, entró a la iglesia en silencio, y esta vez, no se arrodilló, se sentó sobre el altar, lenta, cuidando que la tela no cubriera lo que debía revelar. No dijo amén,
Dijo, Dios no necesita más palabras. Necesita cuerpos que se atrevan a sentir. Entonces abrió su túnica. Y en el centro de su pecho, una marca, una especie de cicatriz con forma de cruz, pero invertida. El padre Elías cayó de rodillas. No por adoración, por necesidad. Necesitaba tocarla, pero no lo hizo. Ella sonrió, lo miró con ternura y fuego, y dijo, no me toques aún, porque aún no estás limpio. Aún no has pecado conmigo. Esa noche, escribió en su diario, hoy entendí que la carne también puede ser sagrada, que no todo lo que arde es infierno, y que hay mujeres que no vinieron a obedecer a Dios, sino a recordarle quién fue. Mientras dormía, soñó que besaba a Amara, y que, al hacerlo, el cielo se abría, pero no para castigar, sino para mirar, porque Dios ya no hablaba desde arriba, ahora hablaba desde su piel. Episodio 4, donde Dios quiso pecar. Amara no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, las palabras no caían a tierra, se quedaban flotando en el aire, como si el mismo espíritu se negara a soltarlas. Esa mañana, el sol no salió, el cielo estaba cubierto de una niebla tibia, casi húmeda, como si el mundo entero estuviera sudando un pecado que aún no se cometía. El padre Elías dejó de fingir. Ya no rezaba por fuerza, rezaba por miedo, a lo que él mismo era capaz de hacer. La encontró en el jardín detrás de la iglesia. Amara estaba desnuda, bañándose en una fuente antigua, como si el agua la reconociera y la obedeciera. No lo miró, solo dijo, hoy me soñarás, pero no estarás dormido. Él no respondió, su respiración lo delataba. Y ella lo sabía. Se acercó, gota a gota, paso a paso, hasta estar tan cerca, que el aliento de él se volvió oración. Amara tomó su mano, y la colocó sobre su cintura. Despacio, como quien guía a un ciego. No tengas miedo de tocarme. Lo que llevas dentro no es lujuria. Es memoria. Antes de que existiera el verbo, ya existía el cuerpo. Esa noche, el padre Elías no regresó a su habitación. Se quedó en la capilla, escribiendo. Sus manos temblaban, pero no de culpa, sino de revelación. Si ella es pecado, entonces el pecado ha sido malentendido, porque su tacto purifica, y su silencio grita más que 1000 ángeles. En el pueblo comenzaron los rumores. Un gallo muerto frente a la iglesia, una virgen con lágrimas negras en la ermita, una niña que habló en lenguas tras tocar el cabello de Amara. Pero nadie se atrevía a expulsarla, porque todos sabían, en lo más íntimo de su alma, que lo que ella traía no era brujería, era verdad, una verdad tan antigua, tan pura, tan peligrosa, que hasta Dios parecía haberla olvidado. Amara, esa noche, volvió a orar, no al cielo, no a los santos, a sí misma. Yo soy la promesa que no se escribió, la boca que Dios cerró, por miedo a lo que podía decir. Y cuando abrió los ojos, el padre Elías estaba frente a ella. No con sotana, no con Biblia, solo con piel, y con fe. Episodio 5, el lugar donde Dios se quitó la túnica. Esa madrugada no hubo gallos, ni campanas, solo un silencio espeso, como el instante justo antes del primer beso prohibido. Amara abrió los ojos, y no estaba sola. El padre Elías la miraba desde la entrada, desnudo, con la cruz aún marcada en el pecho, pero sin fe en las manos, solo deseo, y algo más profundo, rendición. Ella no se movió, no necesitaba hacerlo. Su respiración marcaba el ritmo del universo, y con cada exhalación, el templo parecía encogerse, como si también quisiera entrar en su piel. Elías se acercó, paso a paso, lento, como si caminar hacia ella fuera entrar en un nuevo evangelio. Amara le susurró, ¿vienes a pecar, o a entender por qué Dios creó la carne antes que la palabra? Él tembló, pero no respondió. Ella tomó su rostro, lo besó, y en ese instante, todo tembló, el altar crujió, los vitrales se agrietaron, la Biblia cayó abierta, en una página en blanco. Se amaron, no con lujuria, sino con fe. Cada caricia era un salmo no escrito, cada gemido, una oración que jamás sería pronunciada en misa. El cuerpo de ella era el templo, y él, por fin, el creyente. Cuando terminaron, Amara apoyó la cabeza sobre su pecho y dijo, ahora sí, has conocido a Dios, no el que juzga, sino el que siente, no el que castiga, sino el que desea. Esa mañana, el cielo no era azul,
Era dorado, como si la luz supiera que algo sagrado había ocurrido. Bajo las sombras de una iglesia que ya no tenía dueño, el padre Elías salió sin vestidura, con la mirada limpia, y el alma desnuda, pero en su espalda, una marca, como si el dedo de Dios lo hubiera tocado durante el acto. Y en el confesionario, donde antes escuchaba pecados, colocó una nota: hoy, Dios me habló, y su voz tenía cuerpo de mujer. Episodio 6. Cuando el pueblo comenzó a arder. No fueron truenos, no fue fuego, fue otra cosa, algo más lento, más íntimo, como si el pecado hubiera dejado de esconderse, y comenzara a florecer en público. El pueblo amaneció distinto. Las mujeres despertaron sudando, con los muslos temblando, sin recordar ningún sueño, pero con el nombre Amara en la punta de la lengua. Los hombres dejaron de mentir en el desayuno. Ya no hablaban de cosechas, solo preguntaban si la habían visto. Una anciana, ciega desde los 12 años, lloró sangre mientras rezaba el rosario. Dijo haber visto una silueta de luz, bañándose en la fuente de la iglesia. Un joven tartamudo habló con claridad por primera vez, y lo único que dijo fue: Dios está desnudo, y tiene los ojos de una mujer. Mientras tanto, Amara paseaba por la plaza, con el cabello suelto, el vestido abierto en los costados, y una calma peligrosa. No predicaba, no tocaba, solo miraba, y bastaba, porque su mirada no juzgaba, desnudaba. El padre Elías ya no celebraba misa, ahora escuchaba el viento, y en cada soplo, sentía el eco de aquella noche, el eco del cuerpo de Amara, recitando la Biblia desde la piel. Se preguntaba si había sido poseído, o liberado, y en su pecho, la marca seguía ardiendo, como si Dios, celoso, le hubiese dejado un recordatorio. Ella no es tuya, es mía, pero me desafía. Ese día, una mujer embarazada entró a la iglesia llorando. No había estado con nadie, no sabía cómo, solo dijo: soñé que Amara me tocaba el vientre. Y al despertar, ya latía. Esa noche, en lo alto del campanario, Amara se sentó entre las campanas mudas, miró al cielo, y con una voz suave, dijo: ¿vas a bajar esta vez, o seguirás escondido detrás del juicio final? Y el cielo respondió: no con rayos, ni con lluvia, con placer, porque en el firmamento, por primera vez desde la creación, una estrella gemía. Episodio 7. El día en que la fe desnudó su nombre. Los rezos comenzaron a sonar vacíos, las palabras sin cuerpo, como si el alma, de pronto, necesitara gemir, para ser escuchada. El pueblo ya no se persignaba al pasar frente a la iglesia. Ahora, la gente se detenía, se quedaba allí, mirando las puertas cerradas, como si esperaran que Amara saliera, y les dijera la verdad que nadie se atrevía a escribir. Ese mediodía, la estatua de San Miguel cayó al suelo, sin viento, sin temblor, solo cayó, de frente, como si hasta los santos ya no pudieran sostenerse en pie, ante lo que estaba por revelarse. Amara no huyó del escándalo. Se sentó en la entrada del templo, descalza, con la túnica abierta hasta el ombligo, y dijo en voz alta: no vine a destruir la fe, vine a quitarle la ropa. Las mujeres se le acercaban con miedo, no por odio, sino porque veían en ella todo lo que el mundo les prohibió ser. Una de ellas, Magdalena, la esposa del carnicero, cayó de rodillas y lloró: tócame, no para sanar, sino para recordar cómo se siente estar viva. Amara se inclinó, colocó su mano sobre el pecho de Magdalena, y susurró: tú no naciste para obedecer, naciste para arder. Esa noche, Elías no pudo más. Subió al púlpito, frente a una iglesia vacía, y gritó: Dios ya no está allá arriba, está en ella, está en nosotros, en el sudor, en el placer, en todo lo que antes llamamos pecado. Y mientras lloraba, el incensario cayó de sus manos, y el humo dibujó en el aire el rostro de una mujer con los ojos cerrados, pero los labios entreabiertos. Amara, desde lejos, lo sintió, y escribió con la sangre de su dedo: en la puerta del templo, no hay revelación sin piel, y no hay salvación sin deseo. El pueblo no volvió a ser el mismo, porque la fe, por fin, tenía cuerpo, y ese cuerpo sabía tocar. Episodio 8. El silencio que Dios no interrumpió. El primer cuervo llegó al amanecer, luego fueron 3, después, una docena, y ninguno graznaba.
Solo miraban la iglesia desde lo alto, como si esperaran una señal, que aún no sabían interpretar. Las cartas empezaron a llegar desde fuera del pueblo, firmadas por obispos, por jueces, por aquellos que nunca pisaron la tierra que ahora ardía sin fuego. Sacrilegio, blasfemia, herejía encarnada, pero nadie las abría, porque todos sabían lo que decían, y nadie quería dejar de creer en lo que por fin hacía sentir. Amara no respondió ni una palabra, solo se sentó en el altar mayor, cruzó las piernas, y comenzó a escribir en su piel, con la ceniza de los antiguos evangelios, una frase por cada pliegue, un versículo por cada curva. El cuerpo fue antes que el verbo. La carne no miente. Dios también desea. El padre Elías, en su celda, ya no dormía, tenía pesadillas donde ángeles caían con el rostro de Amara, y labios ardientes que le recitaban salmos, que lo hacían gemir, pero no despertaba con culpa, despertaba con hambre, no por placer, sino por verdad. Una anciana del pueblo, la más devota, entró a la iglesia por primera vez en semanas, no para maldecir, sino para confesar: he pasado 80 años temiéndole a mi cuerpo, pero esa mujer me hizo sentir que tal vez Dios sí me habitó alguna vez. Amara la abrazó, sin palabras, y la piel de la anciana, por primera vez, no tembló por miedo, sino por memoria. Esa noche, el cielo estaba claro, sin nubes, sin estrellas, como si todo el universo hubiese contenido el aliento, esperando que Dios hablara. Pero Dios no habló, ni castigó, ni interrumpió, solo guardó silencio, un silencio sagrado, cómplice, insoportable para los que aún esperaban rayos. Y entonces, Amara dijo: cuando el Creador no niega, es porque recuerda. El pueblo entero sintió un estremecimiento, como si la fe, esa fe temblorosa, lejana, finalmente hubiera bajado del cielo, y comenzado a desvestirse. Episodio 9. El hombre que cayó de rodillas. Llegó sin anunciarse, montado en un caballo negro, con sotana impecable, y una cruz de metal que colgaba de su cuello, como una sentencia afilada. Decía llamarse Padre Salvatierra, enviado por la diócesis, pero no hablaba con humildad, hablaba como quien cree que aún tiene poder sobre el fuego. Sus ojos no miraban, pesaban, y su voz sonaba como un trueno envejecido. He venido a cortar la raíz del pecado, a limpiar esta tierra de la mujer que ha confundido lo divino con la carne. El pueblo no respondió, no por miedo, sino porque ya nadie creía en el castigo. Después de haber probado la revelación, Padre Elías lo recibió en la iglesia, pero ya no era el mismo. Su sotana colgaba como un símbolo roto. Sus ojos, vacíos de doctrina, llenos de experiencia. ¿Dónde está ella?, rugió Salvatierra. Donde tú no puedas juzgarla, respondió Elías, sin levantar la voz, pero con una calma que sangraba autoridad. Amara apareció cuando el sol comenzaba a morir, desnuda, como siempre, pero esa vez, más sagrada que nunca. Su piel brillaba con una luz que no venía del cielo, sino de adentro, como si todo el Antiguo Testamento latiera entre sus costillas. Padre Salvatierra la vio, y por un segundo, su cruz tembló. Ella caminó hacia él, sin temor, sin palabra, solo mirada, y cuando estuvo frente a él, extendió la mano, no para atacarlo, sino para tocar su pecho. ¿Cuánto hace que no sientes, Padre? ¿Cuánto hace que tu cuerpo no se arrodilla? ¿Por algo más que obediencia? El rostro de Salvatierra se quebró, sus labios se apretaron, pero su alma, ya estaba vencida, cayó de rodillas, como los demás, no ante el pecado, sino ante la verdad. Lloró, no por vergüenza, sino por alivio. Y mientras caía, Amara le susurró: bienvenido a la fe que arde. Esa noche, el pueblo celebró sin música, solo piel contra piel, susurros, alientos compartidos como hostias. Y en el cielo, ni una nube, porque Dios estaba observando, y esta vez, no bajó la mirada. Episodio 10. La boca que no era humana. Nadie recuerda el momento exacto. Solo saben que algo cambió. Que Amara, aquella que despertaba los cuerpos, comenzó a hablar, y sus palabras ya no eran suyas. La primera vez sucedió al amanecer. Ella estaba en silencio, sentada en la piedra del baptisterio, cuando de pronto, su voz se abrió, como si dentro de su garganta hablara. Otra cosa. No era profecía, era recordación, como si el universo entero estuviera en su lengua.
y simplemente decidiera rebelarse. El principio no fue el verbo. Fue el gemido. Fue el roce. Fue la chispa en la oscuridad antes de cualquier sea la luz. El pueblo se detuvo. El pan dejó de amasarse. Las manos se quedaron flotando en el aire. Y hasta los cuervos abandonaron los techos. Algo estaba siendo dicho. Algo que no podía escribirse. Solo sentirse. Padre Elías lloraba de pie, sin saber si lo que escuchaba era herejía o verdad pura, destilada de los labios de la única mujer, que no pedía perdón, ni pedía permiso. Y entonces Amara continuó: no fui enviada, no fui creada, fui olvidada, pero he vuelto, para recordarle al mundo que Dios no lo sabe todo. Porque hay cosas que solo una mujer desnuda, frente a un altar, puede enseñarle. Las piedras del suelo comenzaron a calentarse. El aire sabía a algo antiguo, como incienso mezclado con saliva. Y el crucifijo, ese que cayó en el episodio 2, comenzó a sangrar otra vez. Pero no era sangre humana. Era espesa, dorada, como si los cielos suplicaran una nueva Biblia. Escrita ya no con tinta, sino con deseo. Alguien gritó: ¿qué eres? Y Amara, sin cambiar el tono, respondió: soy la pregunta que Dios nunca quiso hacerse. Soy el eco de su lado oscuro. El rincón que no pudo iluminar. Soy su cuerpo, pero sin obediencia. Esa noche, nadie durmió, ni por miedo, ni por duda, sino porque sabían que estaban escuchando algo, que solo se escucha una vez, en toda la historia de un alma. Una mujer hablaba, pero detrás de ella, hablaban 1000 fuegos, 1000 olvidos, 1000 verdades que jamás se permitieron arder. Y en algún lugar del cielo, una grieta se abrió, pero no para castigar, sino para mirar, como si incluso Dios quisiera saber en qué se había convertido su creación. Episodio 11: la resurrección que no pidió permiso. La muerte se volvió tímida, como si ya no tuviera el control, desde que Amara comenzó a hablar en lenguas olvidadas. El cementerio se volvió un lugar inquieto. Las cruces crujían por las noches. La tierra, húmeda sin lluvia. Los gatos no entraban, y los susurros no venían de los vivos. Una niña, Catalina, 9 años, muerta hacía 3 días, fue enterrada con flores secas y un rosario. Su madre aún sangraba de los ojos, por llorarla sin descanso. Pero aquella tarde, mientras Amara caminaba entre las lápidas, algo ocurrió. Ella no rezó, solo se inclinó sobre la tumba, acarició la tierra, y exhaló. Fue un suspiro. Suave, cálido, íntimo, y la tierra se estremeció. La madre, que aún estaba allí, gritó, pero no de miedo, de certeza. La cruz sobre la tumba se cayó. El aire olía a leche y a fuego. Y entonces, una mano pequeña emergió del suelo, limpia, sin herida, sin frío. Catalina respiró, y en sus labios, una palabra que jamás había aprendido: Amara. El pueblo se arrodilló. No ante la niña, ni ante la tumba abierta. Se arrodillaron ante ella. La mujer que no obedecía a Dios, pero que devolvía lo que él ya no tocaba. Padre Elías presenció todo, y por primera vez, entendió que el milagro no era lo imposible, era lo insoportable, porque la fe que no duele, no transforma, y lo que Amara estaba haciendo, no era sanar, era desenterrar la divinidad que el mundo había negado en cada cuerpo. Esa noche, Amara no habló. Solo caminó desnuda por las calles, y cada paso suyo era un salmo, cada mirada, una revelación, cada suspiro, una pregunta para la que nadie estaba listo. La niña dormía en brazos de su madre, y al amanecer, al despertar, dijo: Dios no me llamó de vuelta. Fue ella, con su aliento, con su fuego. Los cielos permanecieron cerrados, pero el infierno no se atrevió a intervenir, porque ambos sabían lo mismo. Amara ya no era una mujer. Era la grieta donde el Creador había dejado escapar lo que no pudo controlar. Episodio 12: el verso que Dios nunca escribió. El pueblo ya no dormía. Ya no rezaba. Solo esperaba. Como si intuyeran que el final no venía del cielo, ni del juicio, ni de una profecía con trompetas, sino de ella, de la boca que hablaba sin pedir permiso, del cuerpo que convertía la piel en templo, de la mujer que no había sido enviada, sino recordada. Esa mañana, Amara apareció en la torre de la iglesia, totalmente desnuda, cubierta solo por palabras, escritas en tinta y sangre, que recorrían su cuerpo, como escrituras vivas.
pierna, costillas, cuello, espalda, una Biblia no canónica, escrita directamente sobre carne. He cargado dentro de mí el verso que Dios nunca escribió, porque temía lo que podría provocar. Padre Elías estaba entre la multitud, pero no vestía de sacerdote, vestía de humano, de testigo, de creyente sin dogma, y sus ojos ardían, no por fe, sino por reconocimiento. Amara levantó los brazos, y en su pecho, una frase brillaba con tinta dorada. El principio fue el deseo. Nadie se movió, nadie gritó, nadie negó, porque en lo más profundo, incluso los más antiguos supieron. Esa frase era cierta, más verdadera que el Génesis, más antigua que el Edén, más pura que cualquier sacrificio. Y entonces, Amara habló. Su voz no fue suya, fue de todas, de las mujeres silenciadas, de los cuerpos negados, de los placeres condenados. Si Dios lo creó todo, también me creó a mí. Y si me teme, es porque en mi vientre guardo el poder que incluso Él no puede nombrar. Una luz descendió del cielo, no blanca, no ciega, roja, como si el cielo sangrara, por haber callado tanto tiempo. Y cuando tocó la piel de Amara, no la quemó, la iluminó, como si el universo al fin aceptara la parte olvidada de su historia. El padre Elías cayó de rodillas, y lloró como niño. La multitud lo siguió, no por culpa, sino por revelación, porque esa mañana, nadie creyó en Dios como antes. Esa mañana, todos entendieron que la divinidad no había sido escrita del todo, porque lo más sagrado había sido censurado. Y ahora, al fin, Amara lo leía en voz alta. Episodio 13. El día en que Dios se hizo silencio. Todo estaba quieto. Ni viento, ni aves, ni campanas. El mundo contuvo el aliento, como si incluso el tiempo quisiera escuchar la última palabra. Amara descendió del campanario al amanecer, desnuda, serena, envuelta solo por una luz que no venía del sol, sino de dentro, como si su alma ya no cupiera en su cuerpo, y comenzara a filtrarse por su piel. La gente la rodeaba, pero nadie tocaba, nadie susurraba, nadie dudaba. Sabían que no era un día cualquiera, sabían que estaban por presenciar el final o el comienzo. Padre Elías se acercó, con las manos vacías, sin Biblia, sin cruz, solo con ojos rojos y un corazón expuesto. Le preguntó, ¿eres tú Dios? Amara lo miró, y por primera vez en toda la serie, sonrió con tristeza. No, yo soy la pregunta que él nunca se atrevió a responder. Soy la grieta en su silencio, la carne que él olvidó amar. Entonces extendió los brazos, y el cielo se abrió, pero no como se espera en las escrituras. No con gloria, no con trompetas, no con ángeles. Se abrió como una herida, y desde esa herida celestial, no cayó fuego, ni juicio, ni castigo. Cayó una sombra, alta, inmensa, antigua, innombrable, la sombra de un Dios, que bajaba por fin a mirar lo que había negado. Y lo que vio, no fue rebeldía, fue espejo. Amara se acercó a él, lo tocó, no con miedo, con ternura, le susurró, te hicimos a imagen del miedo, pero yo soy tu reflejo sin culpa. La sombra tembló, y luego, desapareció, no explotó, no gritó, no mató, se deshizo, como si al verse reflejado en ella, Dios recordara lo que había intentado olvidar, que también era deseo, que también era piel, que también era mujer. Amara se volteó hacia el pueblo. Sus ojos ya no eran humanos, eran historia, eran génesis, eran fin. No he venido a reemplazarlo, he venido a completar su ausencia, a ser lo que él cayó, a arder donde él no quiso tocar. Y entonces se desvaneció. No murió, no huyó, no ascendió, se volvió aire, una brisa tibia que entró en cada casa, en cada pecho, en cada cuerpo, como si la divinidad, finalmente, hubiera decidido quedarse. Desde aquel día, nadie volvió a rezar mirando al cielo. Rezaban tocando su piel, besando con intención, amando sin miedo, porque entendieron que el último evangelio no estaba en los libros, sino en los cuerpos que se niegan a obedecer y se atreven a sentir.